La definiría como el estado de sentirse bien con uno mismo, porque en temas capilares no necesitamos tratar la alopecia por un objetivo de salud, afortunadamente, pero sin embargo el tener una alopecia o el estar calvo puede influir muy negativamente en la calidad de vida del paciente y producirle una falta de autoestima, una sensación de inseguridad. Incluso hay alopecias graves, que se pierde todo el pelo del cuerpo, que puede producir que he tenido pacientes que han intentado suicidarse. Entonces, el estado de belleza yo lo definiría como sentirse bien con uno mismo. Presentar una buena cabellera hoy en día es un aspecto muy importante dentro del canon de belleza, tanto en hombres como en mujeres. De hecho, esto ha ido cambiando con el paso del tiempo y podemos decir que ahora es una de las épocas que más importancia se le da a tener buen pelo, y a día de hoy afortunadamente disponemos de tratamientos que son efectivos tanto para evitar la progresión de la alopecia como incluso para revertirla y reconstruir una vez que ya se ha perdido el pelo con el trasplante capilar. Por tanto, yo creo que es un aspecto muy importante dentro del canon de belleza en la actualidad. Soy el doctor Sergio Bañó, dermatólogo y tricólogo del Hospital Ramón y Cajal y la Clínica Grupo Pedro Jaén, y voy a hablar con Carmen Peñas de pelo y salud. ¿Cuándo dirías que debemos empezar a tener en consideración el tratamiento para que nunca tengamos un problema de alopecia? Bueno, normalmente los problemas de alopecia androgénica, que es la alopecia más frecuente porque existen más de 100 tipos distintos de alopecia y la androgénica es la calvicie habitual, suele comenzar a partir de la adolescencia. Normalmente hasta la adolescencia no debemos preocuparnos, pero a partir de la adolescencia, especialmente si tenemos antecedentes familiares de calvicie, puede empezar a hacerse fino el pelo. Y la clave que yo le diría a los pacientes es no tanto el notar que se cae mucho el pelo, como el notar que va perdiendo densidad, que se va viendo el cuero cabelludo, aparecen entradas, la raya en las mujeres se va abriendo, se ve la coronilla. Ese es el signo de alarma y el signo que habría que consultar con un dermatólogo para instaurar el tratamiento preciso. Ese sería mi consejo para los pacientes. Las diferentes terapias para la alopecia hoy en día no son curativas, por tanto hay que mantenerlas en el medio-largo plazo. Son tratamientos efectivos, pero si se dejan de utilizar, poco a poco el pelo vuelve a hacerse fino. Por lo tanto, un paciente que viene a la consulta y tiene una alopecia androgénica y empezamos un tratamiento, es un paciente que debemos seguir de forma más o menos crónica. Y lo mismo en los pacientes a los que realizamos trasplante capilar. Tan importante como el trasplante es instaurar el adecuado tratamiento médico para que el paciente no solo recupere el pelo en la zona que lo ha perdido, sino también mantenga el resto del pelo que tiene. Por lo tanto, los tratamientos en las diferentes formas de alopecia son tratamientos largos y es muy importante el seguimiento y ver que ese tratamiento está produciendo el efecto que buscamos en cada paciente. La constancia, la regularidad, la adherencia al tratamiento es una pieza fundamental para conseguir el éxito en el tratamiento de cualquier alopecia, y esto es clave. Disponemos de diferentes herramientas terapéuticas, tanto pastillas, líquidos, inyecciones, la cirugía, para poder diseñar una estrategia de tratamiento específico para cada paciente que le permita adherirse bien a ese tratamiento y mantenerlo a la larga, que va a ser la clave del éxito. Claro, el tratamiento personalizado, ¿no? Exactamente. ¿Qué opinas de qué debemos hablar a las mujeres sobre esto? Bueno, la alopecia androgénica es un proceso que afecta a 3 de cada 4 hombres a lo largo de su vida, pero también afecta a 1 de cada 4 mujeres a lo largo de su vida. Por lo tanto, es un proceso bastante frecuente. De hecho, nosotros en la consulta recibimos aproximadamente 2 de cada 3 pacientes son mujeres. En las cirugías se invierte el cociente y 2 de cada 3 son hombres, pero tenemos un alto porcentaje de pacientes femeninas. Realmente en las mujeres mi consejo es que antes de plantearse tratamientos más invasivos, como puede ser la cirugía, sí que existen multitud de tratamientos médicos que funcionan muy bien, que muchas mujeres cuando las recibimos en consulta acuden pensando, doctor, me quiero hacer un trasplante capilar, hacemos un tratamiento médico, pastillas, líquidos, inyecciones, y al año la paciente tiene un resultado tan bueno que no necesita operarse. ¿Y las circunstancias afectan mucho? O sea, la forma de alimentarnos, el estrés que tengamos, ¿afectan en la pérdida del pelo? Pues mira, es muy buena pregunta. Como norma general, diría que el llevar una vida normal es saludable para el pelo a nivel de dieta, no demasiado estrés, etcétera, y un exceso en cualquiera de esos factores, es decir, una dieta deficitaria, una dieta muy estricta, induce una caída de pelo, que llamamos efluvio telógeno, de la misma forma que tener muchísimo estrés induce una caída de pelo, también llamada efluvio telógeno. Ahora bien, no se ha demostrado, que este es un tema muy controvertido, que el hecho de suplementar con determinadas vitaminas,
productos cosméticos, Colágeno, etcétera, tal. produzca una mejora muy significativa del pelo. Es decir, sí que influye el que llevemos una vida mala, el que comamos mal, el que tengamos mucho estrés, pero el hecho de suplementarnos con 1000 cosas no ha demostrado que aumente o mejore la densidad capilar. O sea, que paz mental fundamental para el cuidado, claramente. Sí, yo diría que llevar una vida saludable, y lo único, habrá personas que llevando una vida saludable tengan un problema capilar por Claro, su genética, claro. su herencia, y esas son las personas que deben consultar con un médico, porque a día de hoy existen tratamientos que funcionan muy bien y que funcionan tanto mejor cuanto más precozmente se inicien. Hablando de la tendencia que hablas de la sociedad que va hacia la tecnología, ¿cómo, y entiendo que desde que te hiciste dermatólogo viste que el nicho de la tricología y del pelo cada vez está más en auge, ¿cómo ves tú que vamos a atender nuestros hijos, nosotros? ¿Cómo van a cuidarse el pelo? ¿Hacia dónde debemos mirar? Bueno, yo creo que el futuro en los tratamientos capilares va a ir, por un lado, en el diagnóstico precoz, dado que a día de hoy no existen tratamientos preventivos, es decir, una persona que tenga sus 2 padres calvos, no hay ningún tratamiento para evitar que empiece su calvicie. Lo que sí que hay son terapias muy efectivas para, una vez que empiece, casi antes de que se le note, se le pueda diagnosticar y empezar un tratamiento que le frene el progreso de esa alopecia. Yo creo que el futuro en nuestro campo va a ir por los tratamientos de medicina regenerativa, es decir, tratamientos a base de terapias con células madre y, por supuesto, de tratamientos individualizados en cada paciente que permitirán unas pautas de tratamiento que sean más cómodas y que permitan una mejor adherencia del paciente a la larga. La cirugía seguirá presente, el trasplante capilar. Lo que pasa que la tendencia va a ser a cada vez realizar trasplantes capilares de forma más sutil y en grados más leves de alopecia, antes de que el paciente esté calvo y luego tenga un cambio de aspecto muy llamativo, realizar pequeños trasplantes capilares en las zonas donde va perdiendo un poquito de densidad para al final que el paciente no esté mal y luego recupere el estar bien, sino que permanezca todo el tiempo en un estado, digamos, de esa belleza o ese bienestar que comentábamos al inicio de la entrevista. Y con el tema de los tratamientos oncológicos, en el que, bueno, pues desgraciadamente las mujeres es un hándicap, sobre todo para ellas, bueno, y los hombres. El tema facial del pelo, de las cejas, ¿esto cómo se debe tratar? O sea, ¿hay algún método preventivo, como hablabas tú del plasma rico en plaquetas, de las células madres? Pero claro, las personas que están con el sufrimiento oncológico, ¿cómo deben hacer? Sí, la verdad que la alopecia inducida por la quimioterapia es uno de los cuadros de alopecia más traumáticos para las pacientes, hasta tal punto que muchas mujeres, cuando las recibimos en la consulta del hospital, nos dicen que el haber tenido alopecia quizás ha sido la parte más traumática de todo el proceso oncológico. Porque es visible. Porque es muy visible, es muy estigmatizante, Claro. hace saber a los demás que tú tienes Claro. un problema oncológico. Entonces, desde hace mucho tiempo no había ninguna novedad en este campo, más allá que una vez que se ha instaurado la alopecia, tratarla, ya sea con tratamientos médicos o tratamientos cosméticos, por ejemplo, para las cejas, el microblading o la micropigmentación. En los últimos 3 años se ha descrito y se ha aprobado por la FDA un tratamiento preventivo que es el scalp cooling o el enfriamiento del cuero cabelludo, y son dispositivos que se utilizan durante las sesiones de quimioterapia, aplican un frío local en el cuero cabelludo y permiten que los vasos sanguíneos se cierren mucho, de tal forma que la quimioterapia no llega al cuero cabelludo, el folículo piloso entra en un estado de hibernación y un gran porcentaje de las pacientes les puede evitar el perder el pelo durante la quimioterapia. Y esto es una terapia muy novedosa a nivel preventivo que ya se está utilizando también en nuestro país, pero que probablemente en un futuro nos permita disminuir bastante la frecuencia de esta alopecia posquimioterapia. ¿Te la has llevado al Ramón y Cajal o no? Esta terapia a día de hoy se puede utilizar en centros tanto públicos como privados, hay empresas que la ofrecen y realmente ha sido una de las grandes novedades. ¿Cooling es lo mismo que la grasa? Y un poco distinto, un poco distinto. Principalmente el efecto que tiene es el meter a los folículos en un estado de hibernación para que la quimioterapia no afecte a sus células que se están multiplicando. ¿Y afecta a un porcentaje sí, a otro no? Se ha visto que más o menos el 50% de las mujeres puede mantener el pelo con la quimioterapia, en algunos regímenes de quimioterapia. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, es una gran novedad. Es la pena. ¿Y aquí no lo tenéis o lo tenéis? Es que es un dispositivo que se utiliza durante las sesiones de quimioterapia. Entonces hay que llevarlo al centro donde la mujer reciba la quimioterapia. Y entonces hemos quedado en que la sociedad... o sea, la tendencia, por ejemplo, en los americanos, como Estados Unidos siempre suele ser un poco más
novedosa y más les gusta más innovar en este tipo de cosas. ¿Tú hacia dónde crees que...? Sí, la verdad que en tricología la tendencia es muy curiosa porque en Estados Unidos evidentemente innovan mucho y tienen muchos medios y lideran la investigación especialmente en nuevos medicamentos relacionados con algunas formas de alopecia, medicamentos que desarrollan casas comerciales que necesitan hacer ensayos clínicos, suelen ser casas comerciales asentadas en Estados Unidos y realizan los ensayos clínicos ahí. Sin embargo, existen otras múltiples terapias que llamamos off-label, de uso fuera de indicación, en las que en Estados Unidos precisamente tienen más tramas burocráticas y realmente desde Europa y particularmente desde España hemos liderado muchas de esas investigaciones en nuevas terapias para alopecia androgénica y nuevas formas de diagnóstico. Y en este sentido podemos decir que no está claro el que Estados Unidos lidere todo dentro del campo de la tricología, sino que está un poco más repartido a nivel de Estados Unidos, Europa, y también hay mucha investigación al respecto en Australia. Porque Asia no. Asia también, lo que pasa que más a nivel de investigación básica. Yo diría que está repartido a lo largo de todo el mundo, especialmente Estados Unidos, investigación básica sí que hay muchos estudios en Asia, en Japón, en Corea, en China, pero realmente en la práctica clínica las mayores novedades las solemos ver derivadas de Europa o de Estados Unidos. España, ¿en qué punto de la alopecia, el tratamiento de la alopecia, la prevención de la alopecia está con respecto a Europa, a los demás países? Bueno, España, digamos que podemos decir que en tricología ha sido uno de los países que los últimos 10 años más ha evolucionado y realmente muchos de los artículos más influyentes e importantes en el campo de la tricología en los últimos años hemos tenido la suerte de poder realizarlos desde España, haciendo estudios multicéntricos con varios centros españoles, y España se ha posicionado muy bien en el diagnóstico y tratamiento de diferentes formas de alopecia. Estamos en un muy buen momento en el campo de la tricología en nuestro país. No me extraña, es que es el futuro. Es el futuro, hay que cuidarse el pelo. Por supuesto. Tú lo tuviste, claro. Hombre, es que yo pienso lo mismo que tú. La belleza, cuando una persona se encuentra bien consigo misma, se come el mundo, y la belleza ayuda mucho.